La historia no se impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a la mirada distante, otra forma de entender la historia. Y hoy, ya que hablamos de historia y ya que aprovechando que es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues era casi obligatorio que hablásemos con una mujer muy especial para mí, una mujer muy especial para este canal, y una mujer que yo creo que muchos de los que nos estén viendo la conocerán. Y si no la conocen, pues ha llegado el momento. Se trata de Raquel Berenguer Córdoba, que es la autora de este libro, que ven ustedes por aquí, y que además es mi pareja de hace muchos años, historiadora y una también ya divulgadora de estos mundos del misterio y de la historia. Publicó este libro justo hace un año, Historia Bunisteria, Cosas de Brujas, que es un ensayo histórico sobre la brujería, centrado especialmente en Europa y en el rol que tuvieron estas mujeres en la historia y sobre todo en la persecución que padecieron. Por un lado por ser mujeres y por otro lado por ser sobre todo mujeres especiales, mujeres que tenían unos conocimientos sobre medicina natural, herboristería, medicina de la época y que fueron perseguidas por esos motivos y por otros muchos, en gran medida también por la propia misoginia y el propio machismo que había en su época. Así que si os parece, hoy, aprovechando, insisto, este día 8 de marzo, vamos a hablar con ella sobre un aspecto muy concreto de este libro, que está casi al final, es una suerte de apéndice de este libro, Historia de una histeria, que gira en torno a un movimiento muy curioso, un movimiento político, reivindicativo, activista, feminista, que surgió en los años 60, a finales de los años 60 en Estados Unidos y que creo que es perfectamente apropiado para el día de hoy. Así que bueno, yo creo que tenemos ya por ahí al otro lado a Raquel. Raquel, hola. Hola, muy buena. Aquí me hallo, ¿no? Al otro lado. Oye, qué postureo este, ¿no? De que esté en una habitación y esté esto en otro, pero bueno, es lo que tiene Si no. hacer las cosas así en el canal. Pues nada, ya Raquel, quiero decirte enhorabuena por tu libro un año después. Han pasado muchas cosas en este año, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, tanto buenas como malas, pero hay que hacer balance, cada año cuenta y son años reflexivos. Pero bueno, muy contenta con el resultado del libro y luego con la acogida también y con el eco que está recibiendo, o sea que no me puedo quejar. Hacía falta un libro sobre brujería así y me consta no solamente el éxito, sino también la repercusión, ¿no? Porque no paran de invitarte también a congresos y demás. Bien, yo me alegro mucho por ti y me alegro también por el mundo del misterio y el mundo de la historia, ¿no? Para que conozcan un poco mejor cómo fue la realidad de estas mujeres, que creo que merece la pena conocer. Y como decíamos, vamos a hablar brevemente, durante unos minuticos, sobre un movimiento político, reivindicativo, feminista, brujeril, que surgió en Estados Unidos y que viene a ser un poco la guinda que colma este proyecto. Me refiero a las Witch. A ver, cuéntanos brevemente primero, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron estas Witch? Bueno, pues las Witch fueron, y además, como bien dices, también rendirles mi pequeño homenaje desde mi libro, a darles también eco y voz a este movimiento feminista radical que surgió sobre todo a finales de los 60, como bien has dicho, como en el contexto histórico de la contracultura de los 60, ¿no? En Estados Unidos. Ya sabéis, un poco la contracultura, un movimiento bastante complejo, pero también muy disuasorio, podríamos decir, un movimiento de respuestas sociales hacia ese conservadurismo militarismo, ¿no? E incluso contra el sistema estadounidense de esa época. Se buscaba una nueva forma, sobre todo de protesta política y social, y también nuevas formas de espiritualidad, ¿no? Buscadas de forma más personal, y también fue un movimiento también a la vez de protesta contra esas religiones tradicionales, sobre todo contra el cristianismo y todas sus ramificaciones, ¿no? Que de eso sabes tú muchísimo más. Pero bueno, este grupo de WITS, que es un acrónimo que significa, traducido al español, Conspiración Internacional de las Mujeres desde el Infierno, que surgió como una escisión del grupo feminista radical de Nueva York, surgió justo en 1968. Muchas de sus fundadoras formaban parte de otros colectivos feministas radicales, pero bueno, surgió ahí esta unión, fue muy breve en el tiempo porque se disolvió en 1970, pero durante esos 2 años dieron mucha guerra entre las cosas que hicieron estas mujeres.
es el usar la figura de la bruja con los atributos de la bruja malvada, ¿no? Esos gorros puntiagudas vestidas de negro, ¿no? Todos los atributos de la bruja malvada, como reimaginando esta figura y utilizándola como una forma de un símbolo de colectivo femenino, ¿no? Una unión colectiva femenina, también como una forma, un símbolo de resistencia y a la vez de lucha social, ¿no? Sobre todo hacia la mujer. Estas mujeres, ya te digo, este colectivo surgió en Nueva York y hicieron muchos actos ahora te cuento la primera vez que hicieron su acto de presencia, que fue junto a en la calle de Wall Street, ¿no? Junto a la bolsa, en la puerta de la bolsa, donde su primera aparición aparecieron y usaban sus formas de protesta eran una especie de performance teatralizadas, ¿no? Ellas aparecían vestidas de bruja y en concreto en esta primera aparición hicieron un exorcismo contra Wall Street, contra ese imperialismo o contra las multinacionales, y también lanzaron sus hechizos y sus maldiciones haciendo protesta contra la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, e incluso la explotación laboral. Y lanzaron allí sus hechizos, los quemaron, rápidamente acudieron los medios de comunicación para cubrirlas, ¿no? Y le dieron mucha publicidad cada vez que hacían actos de presencia. Hacía entre las proclamas por ejemplo, uno de sus lemas, ¿no? En esa primera protesta inicial fue, por ejemplo, la frase Wall Street is Wall Street, ¿no? Wall Street es la calle de la guerra, o todos contra Wall Street, contra la bolsa, ¿no? Pues lo curioso es que puede que hiciera efecto de uno de esos hechizos, ¿no? Porque realmente ese día la bolsa cerró con 1,5 puntos menos y al día siguiente cerró la bolsa con 5 puntos menos todavía, o sea que realmente igual hicieron algún tipo de efecto esos hechizos. Además, estas mujeres eran ecofeministas, radicales, también anticapitalistas, y también se manifestaron mucho a favor de los derechos LGTBI, también contra el racismo. Y ya te digo, aparecieron también, hicieron un acto de presencia también en los juicios, el famoso juicio de los 7 de Chicago, aunque inicialmente fueron 8, ¿no? A los que en estas protestas contra Nixon, ¿no? Pues los condenar o los quisieron condenar, ¿no? Por conspiración, cuando en realidad eran actos de protesta social. Y estas mujeres hicieron también acto de presencia, esta witch, allí también en el juicio de los 7 de Chicago, pero sobre todo porque ellas mismas también colaboraron en esas protestas, pero ellas no fueron juzgadas, que en realidad esto les jodió bastante porque ellas también querían, o sea, que se las visualizara como que también como mujeres tenían mucho que decir en esa lucha y protestas sociales del momento. Pues finalmente cuando fueron apresados, o sea, fueron encarcelados, y estas mujeres al salir la acta judicial, ¿no? de condena, estas mujeres quemaron esa condena con sus hábitos de bruja, los quemaron en la puerta de los juzgados y consiguieron que también igual funcionó, porque unos meses después salieron absueltos finalmente estos 7 de Chicago. Por ejemplo, hicieron acto también de presencia para protestar en la Convención Demócrata anual que se celebró en el 68 también. Después, cuando salió elegido en enero del 69 el infame Nixon como presidente de los Estados Unidos, también hicieron acto de presencia como protesta. Se presentaban en lugares públicos, en universidades, plazas, vestidas de brujas, y lanzaban allí sus hechizos para librar a los lugares del patriarcado. También hicieron, por ejemplo, acto de presencia en el 69 en una boda múltiple que se celebró en el Madison Square Garden el día de San Valentín, en el que muchas mujeres no iban a casarse, y ellas aparecieron allí vestidas de novia, pero todas de negro, y soltaron allí un montón de ratones blancos. Se presentaron en certámenes de belleza también para protestar contra ese tipo de esclavitud de la belleza femenina, ¿no? Eso ya sabéis que también es otro de los grandes cosas por las que luchar nosotras como mujeres. No somos objetos ni dependemos de nuestro aspecto físico para que se nos valoren, ¿no? Pero bueno, hicieron esas protestas también, ya te digo, y se hicieron
se continuaron, estas mujeres empezaron vamos a decir, este conventículo en Nueva York, pero surgieron nuevas células, aunque eran independientes, otros covens en distintas partes de Estados Unidos, como por ejemplo en Boston, en California, en San Francisco, en Texas, en Carolina del Norte, pero finalmente no estaban muy organizadas y se disolvió el movimiento en 1970, entre otras cosas porque muchas de estas integrantes se pasaron a formar parte de otros colectivos. Eran unos tiempos muy convulsos y, por ejemplo, decir que una de ellas, Sharon Greaves, una de las fundadoras del movimiento Witch, se pasó a formar parte de un colectivo terrorista activista, que de hecho la pillaron a ella junto a otros cuando estaban a punto de colocar bombas incendiarias, ¿no? En varios edificios emblemáticos de Nueva York, como por ejemplo el Banco Nacional, el primer Banco Nacional de Nueva York. La apresaron, ella se chupó 2 años de cárcel, o sea que estamos hablando de mujeres muy empoderadas y muy cañeras, pero bueno, es A ver, verdad que, o sea, dime, nada, perdón. me enrollo aquí como las persianas. Nada, no te preocupes. A ver, esto era para hablar mucho rato, ¿no? Porque también, a ver, estas witches también tenían una imagen estereotipada de lo que eran las brujas, en parte porque algunas de sus fundadoras, por ejemplo Robin Morgan, que defendían una idea que tú en tu libro criticas abiertamente, ¿no? Que es la idea aquella mítica creada en gran medida por Margaret Murray, que defendía que las brujas eran como el último remanente de una suerte de religión antigua dirigida por mujeres, eh, relacionada también con el uso de hierbas y de drogas, una suerte de paganismo, que realmente se ha demostrado que eso no es del todo así, lo dejas bien claro en tu libro, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, voy a leer un fragmento de uno de los manifiestos de Witch, un fragmento que escribió precisamente Robin Morgan, que yo creo que deja bastante claro, además, ese librico, viene incluido en ese librico que salió hace mucho por la editorial La Felguera. No voy a leer Sí. entero porque es muy largo, pero fijaos, para que entendáis hasta qué punto también ellas tenían una idea estereotipada y no del todo cierta de lo que eran las brujas, ¿no? Leo los 2 primeros párrafos, que dice lo siguiente. Witch es un todo de todas las mujeres. Es teatro, magia de la revolución, terror, alegría, flores de ajo, hechizos. Es la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión contra las mujeres, a través de la historia. Las brujas siempre han sido las mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Esto posiblemente explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Paréntesis, no fueron 9 millones de brujas No. quemadas ni mucho menos, ¿no? Las brujas han sido las primeras cabezas pensantes, las primeras practicantes del control de la natalidad y abortistas. Eso sí que tiene bastante de cierto. Las primeras alquimistas. No reconocían a superioridad de ningún hombre, siendo los vestigios vivientes de la más vieja de las culturas, aquella en la que los hombres y mujeres tenían igualdad de derechos en una sociedad verdaderamente cooperadora, antes de que la represión mortífera a nivel sexual, económico y espiritual de la sociedad fálica imperialista tomase el mando y comenzase a destruir la naturaleza y la sociedad humana. Es decir, está claro que hay mucho mito aquí, las mujeres no fueron, o sea, no murieron 9 millones de brujas, murieron muchas, pero no fueron 9 millones de tal, ni son el último remanente de una antigua cultura igualitaria, matriarcal o algo así, ¿no? Eran No. otra cosa, eran simplemente mujeres con un conocimiento especial, ¿verdad? Sí, independientemente de que en algunas zonas, en tiempos de la persecución más virulenta, ¿no? Sobre todo a lo largo del siglo XVI, XVII, independientemente de que hubiera todavía alguna reminiscencia y de ciertas festividades o reuniones que hicieran en algunas zonas de Europa, sobre todo de influencia celta, en zonas, pues podríamos decir incluso pues el este francés, o incluso en Irlanda o en Escocia o incluso en la zona de Galicia o el País Vasco, nada tenían que ver con esto, con los supuestos aquelarres, ¿no? O estas supuestas juntas donde se adoraba a Satanás, no tiene eso nada que ver, pero desde luego ellas estuvieron muy influidas por esta idea de la antigua religión que Margaret Murray, como bien has dicho, fue su máxima exponente, que incluso ella influyó muchísimo en el origen de la Wicca, ¿no? Que, como bien sabréis, también incluso ella prologó la obra de Gardner. Entonces, realmente
estaban erradas en ese, pero es porque era también fruto del contexto, ya te digo, se influenciaron mucho esta teoría desde el punto de vista feminista y desde el mundo académico dominó muchísimas décadas el pensamiento sobre quiénes eran realmente estas mujeres, pero luego se demostró desde investigadores y estudiosos de la brujería, ¿no? O también incluso desde investigadores de religiones comparadas demostraron que toda esta investigación era errada, tuvieron muchos fallos a la hora de investigar, sobre todo porque no tuvieron en cuenta que todo lo que estas mujeres hablaban de los aquelarres eran arrancados mediante tortura. Estas mujeres confesaban lo que hiciera falta por intentar librarse de la hoguera, ¿no? O de que la ejecutaran. Por supuesto que no hubo 9 millones, aunque hay mucha información perdida, eso también es verdad. No se conservan todas las actas de ejecuciones, y luego también hay que tener en cuenta que no todas las mujeres brujas ejecutadas pasaron por un juicio, sino que muchas, fueron víctimas de linchamientos populares o incluso por tribunales civiles de los que no se conservan todos los registros. Pero la cifra a día de hoy hay un cierto consenso en determinar que las cifras de ejecuciones fueron entre unos 50.000, 60.000, algunos hablan de 70.000. Que ya es bastante, tampoco es que sea poco, que ya pero luego no son 9 millones, como decían. Exacto, y sobre todo eso, el hablar de que fueran unas sacerdotisas, herederas y las últimas, ¿no? de una antigua religión de forma generalizada en toda Europa. Te digo, independientemente de que aún existieran ciertos rituales y juntas en honor a alguna festividad pagana que todavía persistiera, está claro que no era así, y que muchas, en la época de la persecución, la mayoría y muchísimas eran cristianas, porque de hecho hay acusaciones brutales sobre, por ejemplo, como algunas decían, es que curan rezando. Digo, bueno, entonces, o sea, la mayoría eran buenas cristianas y seguían la religión que es la que se había impuesto, y simplemente ellas seguían ejerciendo su labor como sanadoras, la mayoría de ellas como madronas, en nodrizas, y muchas también ejerciendo oficios por sí mismas. Y, en fin, esto ya se daría para mucho más temas. Es verdad que también quiero resaltar que la Wish, por ejemplo, hicieron ya esas proclamas hacia el mundo femenino y de reivindicación femenina, como por ejemplo ese lema de cuando le hacen daño a una, no hacen daño a todas, y sobre todo esa gran proclama que se usa mucho en el movimiento feminista actual, el de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Esa proclama fue de las Witch y se sigue usando a día de hoy. También deciros que aunque se disolvió en los 70, hubo una pequeña célula Witch que apareció a partir de 2015, pero sobre todo a partir de 2017, en la zona de Chicago. También hubo un pequeño contagio y aparecieron varias células Witch, sobre todo en en el primer gobierno de Trump, ante sus políticas racistas, antimigratorias y contra el colectivo LGTBI. Hicieron su acto de presencia de nuevo, se las vio por ahí, y también incluso, sobre todo cuando se intentó abolir, ¿no? las leyes federales contra el derecho al aborto de la mujer estadounidense. Aquí poco pudieron, aunque hicieron sus protestas y todo, poco pudieron, vamos a decir, conseguir con sus hechizos, ¿no? Porque realmente unos días antes del primer periodo de Trump, ya como sabréis, consiguió, gracias a elegir a varios jueces conservadores en el Tribunal Supremo, que la Constitución estadounidense ya no amparara ese derecho al aborto de la mujer, sino que pasara a depender más o menos de las leyes estatales federales, ¿no? de cada estado de Estados Unidos, que como bien sabréis, pues ya hay algunos, bastantes en los que ya no es legal ese derecho al aborto por parte de la mujer estadounidense. Pero bueno, yo también pensaba que en esta segunda época atrás iban a aparecer las pobres, pero no está la cosa para que aparezcan. Yo también digo, yo creo que las matarían en la hoguera como hicieron con ellas en el pasado. Bueno, vamos a darles tiempo porque igual aún se puede. En fin, Raquel, bueno,
El manifiesto WIP, como bien has comentado antes, yo lo tengo y es súper interesante, fascinante leer todas las proclamas que estas mujeres fueron haciendo y que se han recogido en este librito que ha publicado La Felguera. Está chulísimo. Bueno, pues yo, ya que tú recomiendas un libro, yo insisto en tu libro, Historia de una histeria, Cosas de brujas, editado por la editorial Guante Blanco, con prólogo de un tal Óscar Fábregas y con epílogo de un tal Javier Arries. Raquel, ha sido todo un placer hablar contigo ante este ratico. Y qué decirte, feliz Día de la Mujer y feliz todo. Feliz Día de la Mujer. Un beso. Seguimos, amigos, la semana que viene o cuando sea, más de La Mirada Distante.